Asaf era principal de los cantores, de los levitas. Asaf en una ocasión acompañó a David para traer el arca de pacto de la casa de Obed-Edom. En una ocasión David intentó buscar el arca, pero lo intentó a través de bueyes, y no era lo que estaba establecido, de que el arca del pacto, que representaba la misma presencia de Dios, fuera cargada por animales, sino por sacerdotes y levitas. Los descendientes de Leví, lo que iban a operar en el sacerdocio. Luego de ese error, de que los bueyes trompezaron y que Usa pereció por querer ayudar a la presencia de Dios, David entiende y se va a las escrituras y entiende de que el arca de pacto debe de ser cargada por los sacerdotes y levitas. Procede esto, Asaf, era uno de los principales, cargando el arca, cantando. Era uno de los principales ofreciendo el sacrificio que David ofrecía para cargar el arca de pacto de la casa de Obed-Edom hasta el tabernáculo en Jerusalén. Y vemos que Asaf no era cualquier cosa, que Asaf tenía a sus hijos en sujeción, que Asaf era reconocido por el rey Ezequías como vidente de Jehová. Era un profeta también, aparte de ser principal de los cantores, de los levitas, era vidente, reconocido por Ezequías, el rey. ¿Qué más podemos hablar sobre este hombre? Pero sucedió algo en su vida, y es que llegó un estancamiento a su vida. A pesar de quién él era, él creía que no había logrado nada y empezó a compararse con los demás. Empezó a compararse con aquel que no tenía a Dios, con el impío, de ver cómo el impío prosperaba, de ver cómo el impío hacía planes y los planes se le daban, de ver cómo el impío caminaba y no se enfermaba, de ver cómo el impío andaba en la grosura de su orgullo, mofándose de todo lo que poseía. Sin embargo, él no poseía nada material. Porque recuerden que los levitas vivían del templo. En ese momento solamente existía el tabernáculo, porque estamos hablando del templo de David, del tiempo de David, y el templo no estaba construido. Era un tabernáculo, era una tienda. Por eso la insistencia de David de querer construirle un templo a Dios. ¿Por qué? Porque él decía, yo aquí habito en palacios donde no me hace falta nada, y el arca de pacto está en tienda, tu presencia está en tienda. Y vino esa inquietud en David y dijo, yo voy a construir. Dios lo detuvo. Tus manos están llenas de sangre por la guerra y por todo lo que ha pasado. Yo voy a proveerme. ¿Quién me va a construir el templo? No te preocupes por eso. Asaf estaba en el tiempo de David. Estaba viviendo los mejores tiempos, principal de los cantores. Y tal vez físicamente o materialmente él podía decir, yo no tengo nada. Pero sin embargo, él podía entrar a la presencia de Dios. El impío no puede entrar a la presencia de Dios a menos que se arrepienta. El hijo puede entrar confiadamente al trono de la gracia, donde va a encontrar el oportuno socorro. Asaf tenía una relación con Dios. Y algo que me impacta es que él dice, por poco y se deslizaron mis pies al ver cómo el impío prosperaba. A veces nosotros estamos en este camino y llega un momento donde nosotros nos estancamos como cristianos y vemos que el impío crece, que el impío prospera. Y digo, pero yo tengo tantos años en el Evangelio y yo no tengo nada que yo pueda mostrar físicamente, pero espiritualmente, ¿cuánto tú has crecido?
espiritualmente, ¿qué relación tienes con Dios? ¿Cómo puedes entrar a la presencia de Dios y puedes levantar tu mano y dar gloria y alabanza al Rey que vive? Sin embargo, el de afuera no lo puede hacer. El privilegio que nosotros tenemos como hijos de Dios, ellos no lo pueden hacer. No pueden entrar en lugares donde tú puedes entrar. A través de tu mano puede correr el poder de Dios. Pero sin embargo sus manos son inmundas. A veces nosotros nos comparamos, pero es porque todavía nosotros no hemos entendido que este caminar nosotros somos peregrinos. Nuestra morada no está aquí. Nuestro estacionamiento no está en esta tierra. Hasta que sea cumplido el tiempo de que nosotros podamos reinar con Cristo 1000 años aquí. Porque nosotros recibiremos, como dice el apóstol Pedro, tierra nueva y cielo nuevo. En eso es que debe estar fundamentada nuestra fe. Pero a veces nosotros vemos cómo los impíos hacen planes de quedarse aquí creyendo que eternamente van a vivir. Y como siempre decimos, su camino al final es perdición, si no se arrepienten. Pero tu final no será perdición, porque tu final ya está escrito. Tu final es de gloria. Tu final es de ver como una novia ataviada desciende la nueva Jerusalén. Tu final es que ya no habrá sol, sino que su presencia será nuestro sol. Su luz será nuestro sol. Esa debe ser nuestra esperanza. Muchos prosperan allá afuera y ni siquiera disfrutan de lo que tienen. Porque no pueden conciliar, el impío no puede conciliar el sueño. ¿Por qué? Dice en Proverbio, ¿por qué? Porque creen que le van a robar. Sin embargo, el justo puede dormir confiado como un león. Confiado. ¿Usted sabe cómo duerme un león? El único que se atreve a molestar un león es un mono. Sí. El mono es freco. Porque el león está lo más tranquilo. Y usted sabe que el león es el rey de la selva. Y viene el mono y empieza a molestarlo. Y como que no le tiene miedo. Pero el león cuando duerme, duerme confiado. Porque nadie puede, él no es presa de nadie. Todos son presa menos el león. ¿Usted no sabía eso? Que en la cadena alimenticia el león no es una presa. Todos son presas de él menos él. ¿Usted no sabía eso? Entonces eso tiene que darte una confianza de que tú no eres cualquier cosa delante de la presencia de Dios. Hacer comparaciones con impío no te lleva a nada. Lo que te lleva es a lo que se dice el mensaje de hoy, que se titula Cuidado con el desliz. Hacer comparaciones lo que hace que tú te deslices. Asaf por poco y se desliza. Porque el hacer comparaciones, tener falta de entendimiento. Hacer comparaciones que te mengua la fe. ¿Cuáles son las consecuencias de un desliz? Las consecuencias de un desliz es que el desliz te debilita. El desliz debilita tu fe, tu caminar. Cuando tú empiezas a hacer una comparación con un impío sobre tu vida, y tú dices, pero él está más bien que yo, pero él está lleno de demonios y tú no. Y tú eres un hombre de fe, y tú eres un hombre que vive por fe. ¿Cuál es la comparación que tú tienes que hacer? Eso es el diablo que pone esas comparaciones. ¿Sabe otra consecuencia del desliz? Es que te inhabilita. Tú no puedes operar como antes operaba.
Inhabilitar es que te estanca, te tranca, no puedes moverte, no puedes conducirte como antes lo hacía en el Señor. Y lo más difícil, óigame, lo más difícil es usted se atreve de beber una agua estancada. Un agua estancada es lo más terrible. Huele a pozo, a posada. Un reguero de microorganismos que empiezan a surgir, hasta sapo y de todo. Y a veces en nuestra vida llega el estancamiento, que nosotros nos inhabilitamos como cristianos y no podemos avanzar. Y empiezan a crecernos sapos. Cuántas cosas. Porque como el agua es vida, en el agua hay microorganismos que por eso es que ellos mismos se reproducen en el agua. Pero es cuando el agua está estancada. Usted no ha visto un sapo en un río que corre. En una fuente que corre, usted no ha visto un sapo reproduciéndose, sino en un agua estancada. Usted no ha visto un mosquito reproduciéndose en el río. Pero en un agua estancada sí. Nosotros no podemos ser aguas estancadas. No podemos estancarnos como cristianos. Porque va a llegar la pudredumbre. Cuando demos de nosotros, nos van a vomitar de nuestra boca. Estar inhabilitado, esas son las consecuencias de un desliz. Otra de las consecuencias, te desenfoca. Empiezas a quitar la mirada de Dios y a ponerla en las cosas materiales, en las cosas que tú no has logrado, en tus metas. Te desenfoca de la fe, te desenfoca de tu caminar. Ya tú no oras. Porque ¿para qué orar si ya yo conseguí otro trabajo que me va a sustentar más? Hello. ¿Para qué orar si ya a mí me está entrando otra entrada? Ya yo no tengo que estar pidiéndole comida a Dios. Yo no tengo que estar pidiéndole esto, porque ya yo con mi propia fuerza puedo hacerlo. Falsedad. Si no lo sabes, ya entraste en el desliz. Otras consecuencias del desliz, te derrumba. Derrumba todo lo que has edificado. Usted sabe que en un desliz, un ministro o una ministra, como usted quiera llamarle, que tenga un ministerio terrible en Dios, en 10 segundos, en 1 minuto, derrumba todo lo que ha trabajado 20 años. Un pequeñito desliz hace que su vida se vuelva un infierno aquí en la tierra. Se va la presencia de Dios. Se derrumba el ministerio edificado. Las almas que podían llegar a través de ese ministerio ya no llegan por un pequeño desliz. Cuidado con el desliz. Cuidado con compararte con el de afuera. Porque que fulano empezó y ya yo lo veo a él, que él tiene esto y lo otro, pero él no tiene a Dios. Tu Padre es Dios y el Padre de Él es el Dios de la mentira. Por si se ofenden que yo le llame diablo. Esas son las consecuencias de un desliz. Te debilita, te inhabilita, te desenfoca, te derrumba. Pero yo tengo buena noticia para ti hoy. ¿Cómo un cristiano puede cuidarse para no tener o caer en un desliz? Surge esta pregunta, bendito sea Dios. Y lo primero que un cristiano debe de hacer es reconocer sus debilidades. O como, si lo quieren escuchar más lindo, sus concupiscencias. Cuando usted reconoce su concupiscencia o sus debilidades, entonces usted empieza a trabajar en ello. Empieza a cuidarse.
Usted sabe por dónde no caminar. Usted sabe dónde caminar y dónde no. Con quién hablar y con quién no hablar. Qué conversación tener. Porque usted conoce sus debilidades. Y cuando usted conoce sus debilidades, como nosotros, nuestro mayor enemigo no es Satanás, sino la carne. Cuando yo conozco mis debilidades, entonces yo sé cómo enfrentarme a mí mismo. La primera batalla es con usted, con el tajo, con la carne. Porque los demonios saben cuando usted ora, cuando usted está serio delante de Dios, cuando usted es íntegro. Óyeme, Jesús era tan íntegro, cuando Jesús pisó en Gadara, salió de un sepulcro un endemoniado. Pero ¿por qué? ¿Por qué tú no vienes a atormentar antes de tiempo? ¿Por qué tú no vienes a echar fuera? Cuando tú eres íntegro delante de Dios, aún los demonios te van a reconocer que la luz de Cristo está en ti. Pero si hay tinieblas en ti, inmediatamente ellos lo van a decir. Pero tú me vas a mí a echar fuera y tú haciendo esto y esto. Segundo, alejarse de todo y de todos los que te puedan llevar a cometer cosas ilícitas delante de Dios. Yo tengo un hermano, muchos aquí lo conocen, Aneudi, y él y yo no caminamos en la misma sintonía, porque él ama el pecado y yo no. Porque ese es hermano mío, yo no tengo que andar junto con él. Yo no tengo que andar junto con él porque yo tengo otro pensar. Tengo un Dios que obedecer y sin embargo él no tiene un Dios que obedecer, la carne. Entonces tengo que aunque sea mi hermano, alejarme. Somos hermanos y lo quiero y todo, pero tenemos que alejarnos porque no vamos en la misma sintonía. Porque él va a querer que yo haga cosas que yo no puedo hacer. Voy a tener una presión familiar. Y aquí hay personas que tienen que detestarse, cortar ese cordón umbilical de familias, de hermanos, de familiares, de amigos que no te están llevando por caminos correctos, que están haciendo que tú peques delante de la presencia de Dios y que tú demuestres que lo que hay en ti no es luz, sino tiniebla. Hay que alejarse, hay que poner parámetro. Porque aquí es la familia y la familia es primero. Dios es primero que todas las cosas. Nosotros a veces fallamos en eso. Y si hay algo que va en contra de Dios, Dios es primero que todas las cosas. Porque aquí es la familia, que ¿qué va a pensar? Bueno, llévale a Cristo. Que inmediatamente tú le hablas de Cristo, le llevas a Cristo y Cristo, no van a querer ni invitarte. Y ya tú no vas a tener que estar poniendo pretexto. No, es que cada vez que invitamos a César, Cristo para aquí, Cristo para allá, mejor vamos a hacer el sancocho y no lo vamos a invitar. Yo no me voy a enojar tampoco. Yo no quería estar ahí, era mi familia, pero no quería estar ahí. ¿Entienden el ejemplo? Hay personas, hay amistades que no te conducen a nada bueno, que hay que cortarla de raíz. Que hay que empezar a morir a eso. Quitar el cordón umbilical para empezar a respirar. Empezar a buscar la presencia de Dios. Hacer lo que agrada a Dios. Porque a veces con la juntilla hacemos no lo que agrada a Dios, sino lo que ellos quieren que tú hagas. 3. ¿Cómo puede un cristiano cuidarse para no caer en un desliz? 3. Huir de las tentaciones. Hay muchos fuertes que quieren enfrentar las tentaciones. Bendito sea Dios para siempre. ¿Sabe qué dice Proverbios 6:28? Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen.
Usted puede caerle atrás a la tentación sin que usted caiga a la tentación. La tentación Jesús no fue a buscarla, la tentación le llegó mientras Él estaba preparándose para el ministerio. Y Él la enfrentó como todo hijo de Dios. Huye de las tentaciones, como dijo el apóstol Pablo. Huir de la fornicación, huir de la mentira. Hacer como hizo José. Mejor salir desnudo y dejar tu capa y todo lo tuyo ahí y agradar a Dios. Pero hay algo que está sucediendo y es que en vez de muchos huir a las tentaciones, ellos van. ¿Dónde están las tentaciones para yo ir allá? Para demostrarle al diablo que ya yo tengo a Dios. Usted no tiene que demostrarle a Dios, al diablo que usted tiene a Dios. Usted solamente tiene que empezar a hacer la voluntad de Dios y tratar de no caer en un desliz. A tu nombre sea la gloria. A tu nombre sea la gloria. ¿Sabe qué sucedió? Los que están todavía en el capítulo 73 de Salmos. 18 dice: ciertamente lo has puesto en deslizadero, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de sus terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertare menospreciará su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón había punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Oiga lo que dice. Era como una bestia delante de ti. Con todo yo siempre estuve contigo. Cuando él ve esto, de cómo los impíos prosperan, luego vuelve en sí el entendimiento en él, el entendimiento. Tan torpe era yo que no vi. El final de ello es un final de perdición. Tú lo has puesto en despeñadero. Se han deslizado, han caído, han perecido. Y yo no lo vi. Pero yo siempre estuve contigo en tu presencia. ¿Cómo fue que yo empecé a compararme con otros? A compararme con el que prospera sin Dios. ¿Usted sabe algo? Que el que prospera sin Dios, la herencia que deja esa persona, inmediatamente se evapora. ¿Usted no se ha dado cuenta cuando una persona rica muere y muere sin Dios, todo lo que deja inmediatamente como que los hijos lo desbaratan? Pero la descendencia, la herencia de los hijos de Dios es para siempre. Es la diferencia que nosotros tenemos. Desde ahora para adelante nosotros no debemos de empezar a compararnos con nadie. Compárese con Jesús a ver si usted está al nivel de Él. Y si debe de cambiar algunas cosas, pues cámbiela. Pero compárese con Cristo. O más, compárese con el apóstol Pablo. Que en una ocasión él dijo: imítenme a mí porque yo soy imitador de Cristo. Pero ¿por qué imitar a un impío? ¿Qué tiene él que ofrecer? Sin embargo, Cristo tiene todo para ofrecer. Nosotros debemos de tener cuidado con deslizarnos, con ver más allá de lo que nosotros debemos de ver, con compararnos en el crecimiento, en que otro está prosperando y yo no. Él no tiene lo que tú tienes, Él no tiene la paz que tú tienes. ¿Por qué te comparas? Su fin es fin de perdición. Y dice Asaf: mas yo siempre estuve contigo.
Yo siempre estuve delante de tu presencia. Yo siempre estuve en tu tabernáculo. Yo siempre te doy gloria. Lo de ellos es pasajero como la hierba del campo, que hoy es y mañana es quemada y echada en el fuego. Bendito sea Dios. Debemos de dejar de compararnos, iglesia, y entrar en un pensamiento como Dios quiere que tú te veas, como Dios quiere que tú camines, que tú te comportes y que tú tengas cuidados de ti mismo. Cuídate de ti mismo, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Cuídate de ti mismo. Es lo que yo acabo de decir. Descubre cuáles son tus concupiscencias, cuáles son tus atracciones. Y tú no tienes que hacer un curso de teología para saber eso. Usted lo sabe ya. Cuando yo hable de eso, usted sabe de que usted está siendo atraído, cuáles son sus concupiscencias, sus debilidades. Empiece desde hoy a ponerle freno a eso. Y usted verá una diferencia en este año, donde dirán, pero fulano está diferente, fulana está diferente. Porque usted empezó a trabajar en lo que tiene que trabajar. Empezó a poner parámetros a quien tiene que poner parámetros. Dejó de juntarse con personas que tenía que dejar de juntarse. Empezó a caminar en santidad, en integridad. Y Dios va a empezar a estar con usted. Y su mano va a estar con usted como poderoso gigante. Y después los impíos van a desear tener el Dios que tú tienes. Va a ser diferente la comparación. Va a ser diferente la comparación, pero Dios mío, yo te veo bendecido, yo veo a Cristo en ti. Yo quiero el Dios tuyo, porque es que yo tengo tantas cosas y nada me da paz. Nada me satisface. Tengo tanto dinero, tantas cosas materiales y me siento vacío. Y sin embargo tú le vas a decir, pero la vida en Cristo es plenitud. Yo me siento lleno, gozoso, en paz. Que ninguno de tus millones te lo pueden dar. Van a hacer la comparación contigo, no tú con ellos. Amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Sigo predicando?